Bienvenido, Beltrán, a este primer podcast y muchas gracias por aceptar la invitación. Contanos un poquito a qué te dedicas. Pablo, es un placer estar acá. Bueno, yo soy desarrollador inmobiliario, lo que en Estados Unidos se conoce como developer. En español la gente no sabe lo que es un desarrollador inmobiliario. Lo que hacemos nosotros en la ciudad de Buenos Aires es construyo edificios y los vendo, que eso implica comprar la tierra, dibujar los planos arquitectónicos, construir esos planos y luego vender los departamentos. Que por lo general los planos arquitectónicos, eso te lo hace un estudio de arquitectura. La construcción, eso por lo general te lo hace una empresa constructora. Y la venta, por lo general, te lo hace una inmobiliaria. Bueno, nosotros como desarrolladores inmobiliarios hacemos todo el negocio de real estate de punta a punta en la ciudad de Buenos Aires. La empresa se llama Grupo Briones, la creamos con papá. Entre papá y yo ya hemos entregado 16 edificios a lo largo de nuestra historia. Más de 1000 departamentos entregados. Y bueno, trabajamos en la ciudad de Buenos Aires haciendo estos edificios. Y bueno, mi rol ahí, bueno, es una pyme, hago un poco de todo, ¿no? Un poco de finanzas, un poco de marketing, el lado promocional. Y bueno, eso es a lo que me dedico básicamente. Muy bien, ¿y cuál fue el momento en que viste o decidiste que era importante tu expansión internacional? Bueno, básicamente siguiendo de alguna manera el rastro o la estela del dinero. En Argentina hay dinero, hay mucho dinero, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino que en el interior del país. Y con esa misma lógica dije, che, también hay dinero afuera. Y fue interesante, nosotros trabajamos durante el gobierno anterior al de Milei. Actualmente el presidente en Argentina es Milei. En el gobierno de Alberto Fernández casi nadie invertía de afuera en la Argentina. No le vendíamos departamentos a extranjeros. Cuando vino Milei, que asumió en octubre del 2023, es decir, hace 2 años prácticamente, empezaron a invertir con nosotros americanos de Estados Unidos, gente de Latinoamérica, gente de Europa, como de alguna manera diciendo voy a poner una ficha, voy a hacer una apuesta por la Argentina, no solo porque me gusta la Argentina, sino que porque me gusta Milei. También alineado a esto, un tipo una vez, un belga, nos compró un departamento, nos compró un 2 ambientes, que un 2 ambientes es lo que llaman en Estados Unidos one bedroom, un dormitorio más como el living, eso es un 2 ambientes en Argentina. Y nos compra un belga un departamento y le digo, ¿por qué nos estás comprando un departamento? Y me dice, no, por Javier Milei y porque el otro día Elon Musk tuiteó, es momento de invertir en la Argentina. No sé si te acordás cuando dijo eso Elon Musk en Twitter. Entonces empezó a generar mucho ruido en el exterior y bueno, empezamos a vender y nos organizamos para hacerlo. Espectacular. ¿Y por qué sería interesante para un inversor extranjero hoy invertir en Argentina? ¿Qué le dirías a ese inversor que mira el mundo, que quizás está mirando para Estados Unidos, mirando normalmente para Miami y ve que los números no cierran, que las rentabilidades no son las que les gustaría que sean? Hay muchas promesas, pero cuando uno va a los papeles en Miami te encontrás con que en algunos casos el inversor que está buscando una renta anual no llega. O sea, cuando uno va a los números, cuesta alcanzar esos números que el inversor quiere, ¿no? Sobre todo con las tasas que hoy están pagando los bonos del Tesoro. Entonces, cuando alguien dice, hey, quiero invertir en finca raíz o en propiedad horizontal, como se dice en diferentes partes de Latinoamérica, ¿por qué el inversor internacional, sobre todo el de Latinoamérica, tendría que mirar Buenos Aires? ¿Qué le puedes decir? Bueno, mira, levantaste el tema Miami. El real estate acá en Estados Unidos, particularmente en Miami, tocó un techo histórico. Es decir, el precio estuvo en puntos prácticamente más altos de la historia. Y hay un factor en la economía y en los negocios que es la regresión a la media. Cuando algo está por encima de la media tiende a volver y cuando algo está por debajo de la media tiende a volver. O sea, la regresión a la media es muy potente. En Miami tocamos techos del precio del real estate y como digamos, sentido común en la finanza, vas a comprar algo cuando está en precio histórico, vas a vender y es momento de venta. Y cuando algo está en piso histórico, es más momento de compra. Miami está caro, como bien decís, la rentabilidad muchas veces termina siendo tasa real 0 o incluso negativa a veces. Entonces hoy veo que es momento de vender en un lugar como Miami y momento de invertir en un lugar como Buenos Aires, que respecto a su histórico está barato. Buenos Aires está hoy promedio más barato que Montevideo en Uruguay, está promedio más barato que San Pablo en Brasil, está promedio más barato que Santiago de Chile en Chile. O sea,
Buenos Aires está más barato que otras ciudades a su alrededor. Buenos Aires tiene muy buen clima, un gobierno muy pro mercado, tiene ningún problema climático, no tiene ningún problema de religión, que Europa la está pariendo el tema con el Islam, tiene muy buen capital humano, tiene muy buena educación, tiene muy buen transporte, está muy bien conectado. Entonces Buenos Aires lo que tiene es un potencial enorme, está por debajo del promedio de ciudades a su alrededor el precio y está por debajo de la media histórica del precio del metro cuadrado en Buenos Aires. Entonces Buenos Aires está barata con un presidente muy pro mercado, muy alineado y con el apoyo de Trump en Estados Unidos, que seguramente Javier Milei, por el pronóstico actual, va a ser reelecto en el 2027, entonces te quedan 6 años más de esta presidencia. Entonces por eso creo que es un momento al menos interesante para analizar invertir en Buenos Aires. Muy bien, muy clara tu respuesta. ¿Y cuál considerás que sería el perfil o los perfiles de inversores de inversores internacionales o latinoamericanos, como decimos siempre, que te gustaría atraer? 2 o 3 perfiles, ¿cuáles deberían ser? Mira, a grandes rasgos yo veo dos tipos de personas. Primero es una persona que trabaja, ahorra y tiene dinero. ¿Okay? Ese es el perfil de gente que me compra. Ahora tengo dos perfiles, el que trabaja en relación de dependencia y el que es independiente. El que trabaja en relación de dependencia, trabaja para una corporación o alguna empresa, ese tipo no tiene muchos ahorros y por lo general se compra una propiedad en su vida y lo hace a través de un crédito hipotecario. Ese tipo está quebrado, le alcanza para una propiedad y endeudándose. Ahora, el que tiene plata, tanto en la Argentina como en el resto de Latinoamérica, es el independiente, el que tiene una pyme. Pequeña y mediana empresa, eso es pyme. Es el tipo que por ahí tiene un estudio que alquila, tiene un garage que alquila a la gente, tiene un negocio donde importa algún producto y lo vende más caro, maneja importaciones, exportaciones, vende algún servicio, se compra varios autos y hace taxis. Ese es el tipo con plata. Que muchas veces hay un concepto equivocado que el tipo con plata es el que labura en el JP Morgan, que está en relación de dependencia. Ese tipo, el gerente del JP Morgan, no tiene plata. O sea, te va a comprar 1 o 2 propiedades como mucho. Entonces, el tipo que compra propiedades en la Argentina, en Latinoamérica y en Estados Unidos es el que tiene un negocio, el dueño, el que tiene una pyme. Ese es el primer punto. Y después, sí, el inversor internacional es algo más sofisticado. Por ahí tiene su compañía en Colombia, en Paraguay, en Brasil, por ahí tiene una extensión en Estados Unidos, tiene una pata, tiene una LLC afuera y está viendo de diversificar un poco su capital, ¿no? Y ese tipo que es un inversor un poquito más sofisticado que el que solo invierte localmente, ese es el que me suele comprar. Suele estar al tanto de la política, entonces le tiene cierta fe a Javier Milei, al gobierno actual. Ese es el perfil de persona que suele invertir conmigo. Ahora, a grandes rasgos tenés dos inversiones, lo que se conoce en inglés como capital gain, que es ganar porque el activo que compraste subió de valor, o un flujo, que te compras algo que te deja un flujo. Entonces, en el real estate existe lo siguiente, vos podés comprar una propiedad que aún está en construcción, eso se llama comprar en pozo, y cuando el edificio se termina, el inversor vende esa propiedad que cuando estaba en construcción la compró a $80.000 y cuando se terminó la vendió a $100.000 y ganó un 25% ahí. Eso es capital gain, ganó por apreciación. Y después tenés la otra inversión que es comprar un departamento, quedártelo, ponerlo en alquiler, que eso te suele dejar en la ciudad de Buenos Aires, hoy está dejando un 6% anual, tasa real, un 6% anual más un 3% de apreciación de la propiedad, porque la propiedad al ser un bien valuado en dólares tiende a subir. Entonces tenés esas dos opciones, ganar por apreciación del inmueble o ganar por el alquiler que te deja. O podés hacer las dos, podés comprar una propiedad en pozo. Cuando está terminada te la quedás y cuando te la quedás la pones en alquiler que te deja un 6% el alquiler más un 3% de apropiación, estamos hablando de un 9% y si el alquiler lo reinvertís en la propiedad para que suba valor o lo invertís en el S&P 500 en cualquier otro instrumento, te puede dejar por encima de un 10% con un activo tangible que lo tenés, que de última lo podés usar, que lo podés tocar. Así que bueno, eso es un poco el perfil de inversor y el tipo de inversiones más comunes, ¿no? ¿Qué pasaría si aparece un inversor que, digamos, que es un poquito más sofisticado, como vos mencionás, y que está pensando en inversiones de arriba de $500,000, entre $500,000 y $2 millones? ¿Qué tenés en cartera para ofrecerles como para que la persona diga, bueno,
yo ya tengo mis departamentos, quizás ya tengo uno en Miami, o quizás en Orlando compré una casa, o tengo varias propiedades que compré en Colombia y tengo 2 en México. O sea, la persona que ya diversificó, ya ahorró, ya compró, ya tiene su patrimonio, pero su compañía sigue generando, dice, bueno, quiero dar ese salto. Pensaba irse a una inversión en Miami quizás alrededor de 500.000, 600.000 o más, porque hoy Miami está en esos valores, y de repente dice, bueno, este año no invertí. Bueno, voy a tener entre ese monto, entre 600 y 2 millones de dólares. ¿Qué cosas le puede ofrecer Grupo Briones? ¿Qué tenés para ofrecerles, para tentarlo? Sabiendo que, bueno, me estoy metiendo en Argentina, que Argentina, sabemos que ahora tenemos una muy buena perspectiva, pero que normalmente es un sub y baja, son inversiones de cierto riesgo. Entonces la persona dice, ok, quiero jugar este juego porque me interesa, porque realmente estoy padeciendo en mi país este gobierno y veo que en Argentina hay muy buen humor, la gente está muy contenta, están invirtiendo, están creciendo. Y bueno, ok, mi próximo $1.000.000 lo voy a invertir en Buenos Aires. ¿Qué cosas me puedes ofrecer? Perfecto, al tipo que tiene entre $500.000 y $5 millones, tengo varias opciones para él. Uno, dame la guita, compramos un terreno y te doy un porcentaje de las ganancias, es decir, te asocio al proyecto. Tenemos una tierra de $4 millones, dame la guita, o pones 2 millones vos, 2 millones nosotros, compramos la tierra y te doy un porcentaje de las ganancias. Eso a la gente le encanta. Esa es una. La otra, dame 2 millones de dólares, te doy una tasa anual, es decir, un porcentaje anual, y como garantía te pongo departamentos. Entonces, si yo no te cumplo, si yo no te pago, de última tenés una garantía por, me diste un palo, te doy garantía por un palo 2. Entonces, si yo no cumplo, tenés los departamentos y me lo ejecutás. Esa es otra opción. La otra opción, dame los 2 palos y me compro un terreno con esa plata y en vez de darte un porcentaje de las ganancias, ya directamente te digo, mira, voy a hacer un edificio de 10 pisos, el cuarto, quinto y sexto piso son tuyos. Todas las unidades. Y vos después decidís si te las quedás, si las vendés, si las pones en alquiler. Entonces tengo esas 3 opciones. Uno, te asocio. Otro, te doy una tasa anual y te pongo de garantía de departamentos. Otra, te doy departamentos en el terreno, en el edificio que voy a construir. Y esas 3 opciones, depende de lo que busque el inversor, la aversión al riesgo, se decide por una de ellas. Obviamente esto tiene sentido con montos grandes, 500.000 para arriba es lógico. En la Argentina un lote simple, que un lote simple significa que tiene 8 metros y medio más o menos de ancho. Eso es un lote simple. Un lote simple sale entre 300.000 y 600.000 dólares. Un doble frente que tiene 17 metros de ancho, ya estamos hablando de entre un palo y 3 palos. Y un triple frente, que son más o menos 25 metros, ahí sí ya estamos hablando de lotes que pueden llegar a valer 5 palos para arriba. Lo ideal con varios inversores que ponen plata es comprar un terreno grande donde le pones amenities, pileta, gimnasio, un Zoom es salón de usos múltiples, parrillas, todo eso que le da mucho valor a las unidades y el inversor puede llegar a ganar una muy buena rentabilidad anual en dólares con ese tipo de inversión. Buenísimo. Y hay algo que siempre los inversores tenemos, digamos que lo tenemos cuando vamos a evaluar una inversión. ¿Cómo es la salida? ¿Cómo es el éxito? Porque es muy bonito cuando uno se va a meter en un negocio y dice, che, me encanta esta rentabilidad, estoy súper contento, ¿no? La verdad, la compañía de Beltrán es súper seria, sé que no voy a tener problemas, que es algo que normalmente hay problemas, porque una de las cosas que nosotros como compañía en USA Corporation Services, lo que nunca hacemos, normalmente no hacemos, es presentar o dar referencias. Y eso es muy importante para nosotros, poder tenerte acá, porque realmente te conocemos a tu papá, conocemos la trayectoria, y entonces consideramos que podemos dar esa recomendación, que digamos que uno está trabajando con gente seria, gente que ya entregó edificios, miles de metros, gente en la cual uno puede confiar, que es sumamente importante cuando uno está haciendo negocios en este país o donde sea, tener gente en la cual confiar. Ustedes son gente en la cual yo puedo confiar, y como puedo confiar es gente en la cual puedo darle a nuestros clientes o conocidos o no clientes, decirle, hey, Beltrán es una empresa en la cual se puede confiar. Entonces, del otro lado tenemos, perfecto, Pablo, te creemos. ¿Cuál es el éxito? Quiero entrar. Hey, me encantó la idea. Encontramos un terreno buenísimo, conocí a Beltrán, viajé a Buenos Aires, vi el terreno, me encantó. 4 millones.
Ok, yo pongo 2 millones, dice el inversor, ustedes ponen 2, se ajustan las garantías, patatín, patatán, todo listo, perfecto. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué hago? Ahora me siento y... Perfecto, muy buena pregunta. Lo que tengo yo, Grupo Briones, a diferencia de otra desarrolladora, suena medio raro, pero es que tengo una presencia mediática masiva. Aparezco en la radio, aparezco en la tele, aparezco en los diarios, aparezco en redes sociales. Entonces, lo que yo te garantizo es que tengo un poder y una fuerza comercial mayor que cualquier otra desarrolladora o empresa de real estate. ¿A qué me refiero con esto? Vos pusiste 2 millones, yo puse 2 millones, compramos un terreno a medias. Vos tenés el piso 3, 4, 5 y 6 de este edificio. Y estamos construyendo el edificio, que suele tomar entre 2 y 3 años la construcción, y vos al año 2 me decís, che, Beltrán, no quiero esperar a que el edificio esté terminado. Quiero que me des el 50% de los metros, dámelo cash. Yo te digo, perfecto, Pablo, agarro mi lista de precios, pongo esos departamentos a la venta y no hay nadie en la ciudad de Buenos Aires que venda más que nosotros. Te quiero dar nuestros números. Yo tengo prospectos, que un prospecto es una persona interesada en comprar. Tengo 5.000 prospectos por semana, 20.000 por mes. Tengo más o menos 700 visitas presenciales en mi oficina por mes y vendemos más o menos entre 25 y 40 departamentos por mes. Entonces, si yo vendo entre 25 y 40 departamentos por mes y un edificio normal tendrá 80 departamentos, un edificio grande, no normal, un edificio grande tiene 80 departamentos, yo estoy vendiendo medio edificio por mes. Entonces vos me decís, no, tengo miedo que el día de mañana no me puedas hacer un exit. Si hay un problema que no vas a tener conmigo es ese, porque no hay nadie que venda más que nosotros. Entonces, eso no va a ser un problema. Incluso a veces te digo, Pablo, ¿a qué precio querés vender este departamento? Vos me decís, este departamento lo vendo a $120.000. Con eso yo estoy feliz. Y te digo, Pablo, ¿sabes qué? Te lo compro yo. Yo te doy los $120.000 a vos y después yo me doy vuelta y digo, me parece que esto a lo mejor lo podemos vender a 126. Y después yo corro el riesgo de si se vende o no. Y si lo vendo a 126, le hice 6. Si no, lo vendo a 120 y a vos te saqué rápido y te tengo contento. Porque mi objetivo en la vida es que el inversor esté contento. Entonces, estoy desesperado, necesito liquidez. Pablo, olvídate, este departamento voy a tardar 2 meses en venderlo, toma la plata. Y yo me quedo con el débito. O sea, no quiero problemas con mis inversores porque entiendo que el inversor es el que me permite comprarme un nuevo terreno, el que me permite financiarme, el que me permite darme dinero antes para que yo después pueda vender más caro. Entonces, el exit se lo doy muy rápido. Y parte de mi speech de venta, ya sea que seas un gran inversor o un pequeño inversor, vos me comprás un monoambiente, que es un ambiente de $100.000, yo te digo, mira, el día que vos te quieras ir, yo te lo pongo a la venta y yo te lo vendo a vos y te doy el efectivo. Y la gente, ¿en serio vos me lo vendés? Sí, yo te lo vendo. Y no tenés que salir vos a publicarlo, yo te lo vendo. Si es mi propio producto, lo vendo mejor que nadie. Y mis vendedores saben venderlo, tienen los renders del proyecto, conocen los amenities del proyecto, tienen los planos. Entonces, en ese sentido, el inversor no debería temer por el éxito. Impecable, espectacular, la verdad, me quedo tranquilo y espero que bueno, que se haya entendido perfectamente esto, porque esto es clave. Muchas veces me presentaron a alguien, me dijeron que esta persona era buena. Me ha pasado a mí, particularmente he tenido malas experiencias, he tenido salidas muy conflictivas y muy complicadas. Felizmente he podido salir. De algunas estoy intentando salir, Mirá. pero el punto es que también uno a veces como inversor confía y no hace estas preguntas. Entonces, tener la tranquilidad de que uno puede entrar y va a tener una manera de salir. Digamos que quien está utilizando el dinero de uno no tiene problema con también devolverlo si es necesario. No, y te digo, perdón que te interrumpa, te digo un factor adicional. Como te dije al principio, yo estoy súper expuesto en la Argentina. Súper. Viste, medios, tele, radio. Si yo no te entrego, vos te das vuelta, llamás a un medio, tengo un chisme sobre Beltrán Briones. Y los medios le va a caer saliva de la boca, ¿ok? Entonces, al estar súper expuesto, tengo mucho para perder si te trato mal, si hago algo que no es correcto, si violo algún contrato. Entonces, realmente no tengo incentivos a hacerlo. Y tengo todos los incentivos en contra de tratarte mal, de no entregarte tu dinero, de no entregarte un departamento. Y además vos tenés otra garantía. Ponele que hacemos un edificio y vos sos dueño del tercer, cuarto y quinto piso. Y me decís, Beltrán, vendémelo. Yo te digo, no, Pablo, no jodas, no te lo voy a vender.
vos te das vuelta, llamás a una inmobiliaria de Argentina y decís, vendeme el tercer, cuarto y quinto piso de este edificio, si el boleto está a nombre tuyo. Vos incluso podés vender esos departamentos y hacer un exit, aunque yo me oponga, porque vos ya sos el dueño. Obviamente no va a pasar, yo te los voy a vender y yo te voy a querer ayudar. Pero incluso el peor escenario posible te pongo, como que yo te digo, no, Pablo, no me jodas, no te quiero vender nada. Vos contactás a una inmobiliaria local de Buenos Aires, decís, hola, en tal edificio yo soy dueño de tal y tal y tal piso, te paso los boletos, fíjate que yo soy el propietario, bueno, ponémelo a la venta. Y vos podés venderlo aunque yo no quiera. Wow, impresionante, impresionante. ¿Cómo sería? Hay un tecnicismo, ¿no?, que tiene que ver con la palabra boleto que se usa mucho en Argentina. Específicamente, ¿qué sería ese boleto? Si tenés que explicarle a un colombiano o un mexicano, ¿qué es el boleto? Bien. El boleto es un contrato que se firma entre la empresa constructora y el comprador. El boleto dice los datos del comprador, los datos de la empresa constructora, la unidad, es decir, el departamento que se está comprando y el precio al cual se está comprando. Y el boleto significa que tanto el comprador como la constructora se comprometen a escriturar. Que una escritura es el documento oficial que dice que tal propiedad está a nombre de tal persona. Y cuando tenés la escritura, inscribís eso en el registro de propiedad, que es el lugar de la ciudad de Buenos Aires donde dice quién es dueño de cada propiedad. Entonces, en secuencia es, ¿te gusta la unidad? ¿Te gusta la constructora? Nos ponemos de acuerdo con un precio, lo ponemos todo por escrito en un boleto de compraventa y cuando el edificio está terminado, firmamos la escritura. Y ahí está oficialmente a tu nombre, que la escritura en inglés es el deed. ¿Okay? Es oficialmente a tu nombre, sirve de garantía, podés hipotecarlo, te sirve para cualquier cosa. Entonces el boleto es el paso previo a escriturar. Beltrán, y decime, para el caso del inversor que normalmente invierte en la bolsa y él dice, no, yo no quiero propiedades, a ese inversor más conservador, digamos, o quizás que está acostumbrado a operar en la bolsa y dice, bueno, wow, a ver, ¿dónde hay un poco más de vértigo? ¿Qué hay para ese inversor en la inversión en Buenos Aires? Con números reales, ¿no? Cosas que vos ya hayas experimentado, ¿no? Lo más importante para mí en esta charla franca que estamos teniendo es, mirá, siempre que uno va a hacer una inversión, el inversor siempre sabe de que hay un riesgo. Total. Eso es clave, porque los negocios sin riesgo no existen, no son negocios. Ahora, una cosa es un riesgo, como puede ser una no obtención de una rentabilidad esperada, otra cosa es la pérdida del capital, otra cosa puede ser, no sé, un cisne negro y que las acciones, por ejemplo, crashen, pero bueno, pero siempre sabemos que hay un riesgo. Entonces, al inversor que está en la bolsa, que obviamente sabe que hay un riesgo y dice, bueno, vamos a ver Buenos Aires. ¿Qué hay para mí? ¿Por qué tendría que vender mis acciones en este momento? Muy interesante. Y invertir en Buenos Aires. Me encanta el debate. Me encanta el debate de bolsa versus real estate, mercado inmobiliario. Mira, te voy a dar un dato que es tremendo. Del 1992 hasta hoy, 2025, el S&P 500, que es el índice con las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, rindió más o menos un 10% anual, si comprabas todas las empresas, el índice entero. La mayoría de los fondos de inversión le sacaron un 5% anual y la mayoría de los individuos le sacaron un 2% anual. Es decir, los fondos y las personas, con sus decisiones y sus análisis, les va peor que si hubiesen comprado el índice entero. Entonces, si del otro lado nos está escuchando un empresario o un emprendedor de Latinoamérica y dice, no, yo probablemente no sea como el promedio y yo le vaya a ganar al índice, bueno, estadísticamente lo más probable es que no. El otro día me junté con el dueño de una sociedad de bolsa, una ALIC, que es una empresa a través de la cual uno puede invertir en la bolsa. Me dijo que el 90% de la gente que operaba en su sociedad de bolsa perdía plata. El 90% de la gente. Yo a veces digo que lo que condena a la bolsa es la liquidez. Porque vos comprás, digamos, una acción de Tesla, por decir cualquier cosa, y hoy cae un poco, te agarra miedo y vendés. Y después empieza a subir y cuando sube que decís, ay, yo quiero la ganancia y comprás. Entonces, ¿qué tiende a hacer el inversor no sofisticado y que no sabe invertir en la bolsa? Vende cuando cae y compra cuando sube, que deberías hacer lo opuesto. Entonces, a la larga, el inversor promedio no sofisticado y no especializado tiende a perder en la bolsa. Mientras que el real estate, en particular el de Buenos Aires, que como te dije anteriormente está barato respecto a su precio histórico y está barato respecto a otras ciudades del hemisferio sur, lo que tiene el real estate
es que al no ser tan líquida, si vos tenés una crisis y decís quiero vender porque está cayendo, desde que te tasan la propiedad, le sacan fotos, lo publican en un portal, visitan tu casa, pasa algo de tiempo. Y por ahí, ay, repuntó el mercado, ay, volvió a subir, la crisis no fue tan feroz. Entonces uno tiende a hacer esto que se llama holdear, que es aguantar una inversión en el tiempo. Y lo lindo que tienen las propiedades, al ser un bien, un activo, valuado en dólares, es que si vos tenés inflación en dólares, ese activo sube. Entonces, en Estados Unidos en este momento tenemos entre 3 y 4% de inflación anual, el dólar. Entonces, todos los años tu propiedad valía 100. Ahora, si tenés un 3% de inflación, vale 103. Si tuviste un 4% de inflación, bueno, 107. Y si tuviste un 10% de inflación, bueno, 117. Entonces, vas subiendo tu inversión a medida que tenés inflación. Tasa real sube, incluso por encima de la inflación. Entonces, punto número 1, la mayoría de los inversores pierden en la bolsa. Punto número 2, Buenos Aires está barato. Punto número 3, al aguantar la inversión en el largo plazo en un mundo con inflación en dólares, tiende a subir. Y punto número 4, la propiedad, una vez que la tenés, no solo se aprecia por la inflación, sino que te deja un flujo, que es el alquiler, que hoy en Buenos Aires ronda el 6% tasa real. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, uno podría vender parte de su posición en la bolsa y ponerlo en real estate. Yo no digo que haya que hacer solo uno o el otro. No digo que vendas todo lo que tenés en la bolsa para comprar real estate, pero podés vender una parte e invertir en real estate. Y si vos te fijás, no hay ningún empresario grande, ningún tipo que tenga billions, que no esté parado sobre real estate. Entiéndase, un terreno, un shopping, un departamento, un local comercial. Siempre ponen parte de su cartera en real estate. Y el real estate es mucho menos volátil que la bolsa. La bolsa sube y baja. La bolsa de Argentina en marzo del 2025 cayó un 40% en dólares. ¿Sabes cuánto cayó en las propiedades en Estados Unidos en el 2008, la peor crisis de toda la historia? 40%. O sea, la peor crisis de toda la historia americana de real estate, las propiedades cayeron un 40%, mientras que la bolsa sube y baja un 30 veces en nada, en meses. Entonces es mucho más volátil la bolsa. Obviamente podés ganar mucha plata en el corto plazo, en el real estate es más de largo plazo, son meses o años, pero es mucho más estable. Y el factor Buenos Aires es, desde que asumió Milei, que fue en octubre del 2023 a hoy, que estamos en enero del 2026, la bolsa argentina subió un 200% en dólares, los bonos en Argentina subieron un 200% en dólares, los sueldos en Argentina subieron un 150% en dólares. ¿Sabes cuánto subieron las propiedades? No, ¿cuánto? Un 25% Wow. nomás. Está muy rezagado respecto a los demás activos de la economía. Justamente porque es menos líquido, tarda más en subir y también tarda más en caer. Es muy fácil predecir qué va a pasar con las propiedades en la Argentina. Te fijas, ¿qué hizo la bolsa? Si la bolsa subió, las propiedades más o menos 2 años después suben. ¿Qué hizo la bolsa? ¿Cayó? Las propiedades más o menos 2 años después caen. Porque si sube la bolsa, empieza a haber plata, bueno, construyamos un edificio. ¿Cuánto tardas en hacer un edificio? 2 años. Claro. Entonces el real estate es muy fácil de predecir. Lo mismo pasa acá. Cuando sube el S&P, después suben las propiedades, cae el S&P, caen las propiedades. Así que bueno, por eso lo vería como una buena opción. Muy interesante, Beltrán, lo que estás diciendo, porque casualmente este es un momento en el cual también la bolsa está en máximos históricos, entonces uno a la hora de invertir, ¿no? Cualquiera podría decir, si no supiste entrar en el momento en que estaba bajo, entrar ahora, ¿no? Con los precios que hay es como que da un poco de sensaciones, ¿no? Entonces, y el que está adentro, quizás también pueda ser momento como para decir, saco parte de mi cartera de riesgo, tomo esas ganancias y las reinvierto en un mercado que por lo que nos comentás, y obviamente por lo que se ve, es como que está muy atrasado, ¿no? Respecto del incremento de las acciones, de los bonos argentinos, de los salarios, todavía quedó muy rezagado, sí. ¿Y cómo ves Buenos Aires como ciudad? ¿Cómo la ves vos, que sos una persona que recorre bastante el mundo? ¿Cómo ves Buenos Aires como ciudad dentro del escenario mundial? Mira, Buenos Aires es una ciudad increíble. Para que la gente entienda, hoy más o menos el precio promedio del metro cuadrado en Buenos Aires son $2.400 por metro.
en una ciudad donde tenés universidades públicas, tenés un montón de escuelas, colegios públicos y privados, tenés deportes, clubes de fútbol, canchas de tenis, árboles, avenidas anchas, tenés subte, o sea, tenés una ciudad hiperconectada, trenes, tenés un río, tenés una costanera, tenés un montón de restaurantes, tenés museos, tenés muchísima cultura, cines, tenés tango, tenés el Caminito de la Boca, que es un barrio pintoresco donde se baila tango y hay un montón de cosas propias de la ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad muy rica culturalmente. Tenés, bueno, los europeos dicen que es el pequeño París de Sudamérica. Tenés ciertos barrios de Buenos Aires que se parecen a París, tenés otros barrios que tienen arquitectura muy similar a la de Madrid. Muchos argentinos van a Madrid y dicen, che, esto es Buenos Aires. Y gente de París que va a Buenos Aires dice, che, estoy en mi casa. Entonces, es una ciudad muy rica. Después tenés barrios súper modernos como Puerto Madero, que decís, che, esto parece una parte de Miami. Entonces, es una ciudad muy diversa, muy rica, muy bien conectada. Es el 20% del PBI de la Argentina sale de Buenos Aires. O sea, 1 de cada 5 dólares de la Argentina los produce Buenos Aires. Es una ciudad rica. Es una ciudad con mucha productividad, es una ciudad donde están las universidades, entonces la gente del interior va a estudiar a Buenos Aires, las empresas se instalan en Buenos Aires, el Congreso de la Nación está en Buenos Aires, es el centro político, administrativo, financiero del país, además conectado por aeropuerto en la ciudad, en las afueras de la ciudad, conectado a Europa, Estados Unidos, el interior, o sea, Buenos Aires es una ciudad muy rica. Y está muy barata. Hace poco estuve en San Francisco. El precio promedio del metro cuadrado en San Francisco, $10.000. En Buenos Aires, 2.500. El precio promedio en Montevideo, de un buen barrio, más de 3.500 dólares. Buenos Aires, 2.500. Santiago de Chile, lo mismo. San Pablo, lo mismo. Estados Unidos, lo mismo. Cualquier ciudad buena, importante de Estados Unidos, ronda los $8.000 el metro. Buenos Aires, 2.500. Y Buenos Aires tiene una apertura religiosa enorme. No hay conflictos, no hay guerras, no hay ningún conflicto bélico, no hay huracanes. Viste que en Florida, en Centroamérica, tenés huracanes, tenés tormenta. No tenemos eso. No hace ni mucho frío en invierno, ni mucho calor en verano. Es un país maravilloso. Buenos Aires como tal es una ciudad maravillosa. Yo a veces medio en chicana digo, es el Mónaco del hemisferio sur. Tiene todo para triunfar, pero hemos tenido una política nefasta durante años. Pero ahora se está estabilizando Argentina. Déjame interrumpirte un segundito. Obvio. Mira, hay un tema que para el inversor que está mirando, que es muy interesante todo lo que vos mencionás, realmente una charla muy enriquecedora, pero de repente dice, está bien, qué baratito que se ve Buenos Aires comparado con el resto del mundo, pero hay un punto que yo quiero que menciones, porque mucha gente de Latinoamérica, por más que hayan tenido gobiernos nefastos o situaciones no incómodas, llamémoslo, para la población, que yo siempre hago una comparación con Perú, por ejemplo, que Perú es un país que ha tenido unos terribles problemas con sus gobiernos, sin embargo su economía se ha mantenido estable. Entonces, de repente, y esto es muy interesante, puede haber gente que piensa que al margen de los problemas con los gobiernos, nosotros tenemos un problema con la economía, que te doy pie para que nos cuentes algo que mucha gente no debe saber y es muy importante. ¿Y por qué es tan barato el metro ahora en Buenos Aires? Y decime, ¿qué porcentaje de las ventas se realizan con créditos hipotecarios? Bien, te lo contesto. Dale. 0. Justo iba a tocar este tema. Wow. El crédito hipotecario, a ver, lo explico por si acaso, es cuando el banco te presta el dinero para comprarte una propiedad. Entonces, digamos que hay una propiedad que sale $200.000, sí. Vos pones $20.000 de tu bolsillo y el banco te presta 180.000. O vos pones 40.000 de tu bolsillo y el banco te presta 160.000. Y vos le vas devolviendo mes a mes durante 20 años al banco. Eso es un crédito hipotecario. Correcto. Para que la gente entienda, en la Argentina no tuvimos durante años crédito hipotecario. Entonces, ¿cómo te compras una propiedad? Pagándola de contado. Wow. Es decir, $200.000 sale, vas y vos decís, toma, $200.000 cash o transferencia. Es una locura. Ahora, con Javier Milei, que estabilizó la economía, bajó la inflación, está volviendo el crédito hipotecario. Para que la gente entienda lo que hizo Javier Milei con la inflación en la Argentina, el año que él asume,
que fue 2023, él asume en diciembre del 2023, la inflación en la Argentina en el 2023 fue del 211% anual. Claro. 211% anual. Por definición, una hiperinflación es más de 50% anual. O sea, Milei asume en un país con hiperinflación. Hoy estamos en enero del 2026, la inflación ronda el 2% mensual, es decir, más o menos un 24% anual. Realmente bajó 10 veces la inflación. 10 veces menos, que sigue siendo un montón, ¿eh? Claro. Pero para la Argentina es un lujo. Entonces, cuando empezás a tener esa estabilidad macro, como te dije anteriormente, los sueldos en dólares subieron un 150% y las propiedades tan solo un 25%, la relación sueldo versus metro cuadrado mejoró mucho. Es decir, el poder de compra de la gente respecto al metro cuadrado subió mucho y se están empezando a otorgar créditos. Y lo que se ha estudiado en la ciudad de Buenos Aires, cuando se entrega un crédito hipotecario, eso suele desencadenar entre 2 y 3 operaciones más. Porque el banco me presta la plata a mí, yo te compro a vos. Como vos vendiste, vos le comprás a María. Como María vendió, ella le compra a Rodrigo. Entonces te desencadena muchas operaciones y te aumenta la demanda. Cuando te aumenta la demanda y tenés una oferta limitada, tenés una suba de precios. Entonces, por eso digo que es momento de invertir en la Argentina, porque se está estabilizando el país, seguimos con precios bananeros, precios ridículos, y si la economía se estabiliza y Javier Milei continúa con esto, sumado a inflación baja con superávit fiscal, es decir, el Estado está recibiendo más de lo que gasta, las propiedades van a subir, es inevitable, más la vuelta del crédito que te aumenta un montón la demanda. Entonces, es un escenario para mí súper tentador en este momento comprar un ladrillo en Buenos Aires. Genial, la verdad que sí, se ve que por eso te lo mencionaba, porque es como Claro. que en las economías normales, o sea, nosotros tenemos parte de nuestro equipo está en Colombia, gran parte de nuestro equipo. Nosotros tenemos equipo en Colombia, en México y muy poquitos en Argentina. En Buenos Aires solamente uno. Mira. En general, en Colombia, la gente que trabaja con nosotros se ha comprado propiedades y son gente que trabaja y es gente que tiene su salario y no necesariamente tienen que poner esos montos para adquirir. Digamos que en un país como Colombia, que tiene un gobierno que quizás no es el mejor, como el de Petro, que no se lleva bien con Estados Unidos, sin embargo, la gente con buenos salarios puede incluso comprar propiedades. Claro. Que es algo que normalmente pasa en los países, pero a nosotros no nos pasa eso, o sea, en Argentina no pasa. Y ese es un factor desencadenante que indudablemente, si todo continúa así como viene sucediendo, va a desencadenar una gran demanda. Y cuando esa demanda aparezca, indudablemente los primeros o los que estén ahí en el mercado serán los más beneficiados. Exactamente. Para que la gente sepa, en la ciudad de Buenos Aires hay 3 millones de personas que viven, de las cuales la mitad es dueña y la otra mitad alquila. Es decir, de los 3 millones, 1.500.000 es dueña, 1.500.000 alquila, más o menos. Ahora, somos 3 millones en la ciudad de Buenos Aires. Ahora que volvió el crédito, ¿sabes cuántas personas aplicaron para un crédito hipotecario? No, ¿cuántas? 1 millón. ¡Wow! O sea, imagínate las ganas de ser propietario que tiene la gente en la Argentina. Y todavía no se están otorgando muchos créditos. La mayoría de la gente se lo rechazan porque están muy quisquillosos aún con los requisitos. Pero en la que eso mejore y sea más fácil y el scoring baje, que el scoring es la reputación que tenés que tener como deudor para que te den un préstamo, cuando eso mejore, la cantidad de gente que va a sacar crédito hipotecario va a ser fenomenal. Con 3 millones de propiedades. Entonces va a aumentar mucho la demanda. Claro, y un edificio tardás 2-3 años en construirlo. No es que digo, bueno, hago un edificio y lo tengo hecho. Todo eso te va a dar una suba de precios fenomenal, fenomenal. Sí, sí. O sea, uno lo puede, viéndolo, ¿no? Como argentino, o sea, en un punto, ya nos pasó en otras épocas felizmente ya nos pasó, pero bueno, ojalá vuelva a pasar, y de hecho está pasando, que son momentos en los cuales esa estabilidad hace que, o sea, de hecho hay mucha gente hoy, o sea, nosotros en Argentina tenemos nuestro problema, esos históricos, ¿no? Todavía hay gente que está pagando préstamos de hace muchos años y la inflación se ha comido todos esos préstamos, cosa que también después es lo que un poco frena también a dar préstamos, pero indudablemente el mercado está demandando los préstamos. En algún punto los bancos no van a tener mejor negocio y más rentable que sustentar sus préstamos con garantías reales y van a tener que salir al mercado. Y la verdad, no sabía que era tanta
la posible demanda, pero no va a ser o sea, realmente podría haber en algún punto, no sé, me atrevo a decir, podría llegar a haber un boom que con un crecimiento y después como para tener, ¿no? Es como que se nota que viene muy atrasado, ¿verdad? Es como que Exacto. ese es el punto. O sea, cuando uno hace un análisis franco, decís, mirá, que esto viene atrasado. Me mencionabas, se me pasó esto por la cabeza, me mencionabas un precio de, esos 2.400 ¿es precio de venta o precio de costo? Cuando mencionaste No, el no. metro cuadrado. El metro cuadrado hoy en la ciudad de Buenos Aires, 2.450 es el precio promedio de toda la ciudad de Buenos Ah, Aires. precio promedio, de venta De sería. venta. Ok. El tema es que ahí tenés un par de factores. Puerto Madero, que es el barrio más caro de la ciudad, se vende a $7.000 el metro. Ok. Y Villa Soldati, que es uno de los más baratos, se vende a $700 el metro. Wow. Entonces, el promedio es como un número relativamente irrelevante, porque Ok. si me querés comprar en Puerto Madero, me decís, che, pero me dijiste que era 2.450 el promedio. Claro, pero esto está muy por encima. Claro. Y viceversa, si compras en Villa Soldati, que es otro barrio muy barato. Claro. Pero sí, ese es el promedio. Bien, y en barrios de clase media, o los barrios donde ustedes están construyendo. Nosotros estamos en barrios de clase alta, que Sí. son Núñez, Saavedra, Palermo, Recoleta. Principalmente esos son los barrios en los que nos encontramos, que son los barrios que están al norte de la ciudad, que dan al río, ¿ok? Sí. Son los que están dando al río de la Plata, sería. Son los barrios más caros de la ciudad y ronda más o menos los $3.000, $3.200 el metro ahí. Pero en edificios nuevos, modernos, con amenities, que los amenities son pileta, gimnasio, terraza, todos los edificios con estacionamiento. Entonces son edificios de alta categoría en edificios de clase alta. ¿Pero por qué construyo ahí? Por algo que estábamos hablando anteriormente. En la Argentina no hay créditos hipotecarios. Entonces, Claro. ¿quién compra propiedades? El que La tiene clase plata. alta. Claro, quien tiene plata. Entonces, un tipo de clase media que le gustaría vivir en un barrio humilde no puede comprarse algo ahí porque no tiene un crédito, entonces está obligado a alquilar. Entonces, ¿dónde se venden propiedades? En los barrios caros. Y en los barrios baratos no se venden propiedades Claro. porque no hay crédito. Wow. Por eso estoy obligado a construir en estos barrios. Y ponele que el día de mañana vuelve el crédito, que va a volver. Lo que termina pasando es lo siguiente. Un tipo que vive en un barrio feucho se va a un barrio de clase media. Ahora, como el que vivía en el barrio de clase media vende, se va a un barrio de media alta. Y el que vende en el media alta se va a uno de alta. Y el que vende de alta se va a Mónaco. Claro. Entonces, es como que hay un efecto en cadena de que ejerce presión el crédito hipotecario, mejorando el precio de todos los barrios. Pero bueno, nosotros hoy por hoy estamos en esos barrios buenos, los mejores de la ciudad, en edificios de alta categoría. Beltrán, impecable. La verdad, estoy muy contento que hayamos tenido esta charla, muy satisfecho. Creo que es una muy buena oportunidad. Me siento muy seguro de que va a haber mucha gente que va a decir, hey, wow, ahora Buenos Aires también está en el radar de mis inversiones y eso me hace sentir bien porque los puedo dejar en unas muy buenas manos. Así que las personas que se quieran contactar contigo, ¿cómo tienen que hacer? Me pueden buscar a mí en Instagram, que mi nombre es Beltrán Briones, me mandan un mensaje, eso lo va a leer mi equipo, o si no se pueden contactar con mi empresa, que es Grupo Briones, nos pueden mandar un mensaje por Instagram, ahí tenemos nuestro número de teléfono si nos quieren mandar un WhatsApp, tenemos nuestro mail si nos quieren mandar un correo, o si no en nuestra página web nos pueden dejar una consulta, pero todos los canales abiertos, Beltrán Briones, me hablan a mí por Instagram, Grupo Briones, nos hablan por ahí, por nuestra página web o por Instagram, y al toque les va a contestar un asesor nuestro para poder ayudarlos, darles información, pasarles precios. Y si están interesados en montos grandes para invertir en la compra de un terreno o tener un porcentaje de las ganancias, es la misma vía, simplemente aclaran eso y se gestiona sin ningún problema. Buenísimo, impecable. Yo siento que los dejo en buenas manos, así que encantado, Beltrán, de que puedas atender a toda esta clientela, esta posible clientela latinoamericana de inversores que están viendo qué hacer. Así que bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, queda abierta la puerta para cuando desees volver. Excelente, ¿no? Un placer charlar acá. Me encanta la gente de Latinoamérica, de todos lados. La verdad que me encanta el perfil del ámbito empresarial, ¿viste? Me gusta la vibra de la gente que labura, la gente que tiene una empresa, la gente que hace negocios, me gusta. Así que si alguien está interesado, encantado, y viceversa. Si alguien quiere hacer negocio de algún tipo, siempre abierto. La verdad que para mí lo más importante en los negocios son los contactos.
Correcto. Conocer a la persona correcta para el tema correcto. Quiero invertir en la bolsa, ¿con quién? Quiero invertir en real estate, ¿con quién? Quiero abrir una empresa, ¿con quién? Así que espacios como este para mí fomentan eso, así que es un placer y muchas gracias por invitarme, querido. Bueno, gracias, Beltrán. Gracias, un gusto y nos estamos viendo. Dale. Gracias.